Bienvenidos tutores y compañeros del curso de análisis de circuitos. Mi nombre es Leandro Vázquez y vamos a analizar y diseñar un circuito que soluciona el problema planteado. De acuerdo al anexo nos dice, una red de separación de tonos consta básicamente de un filtro RC pasa altas y un filtro RL pasa bajas. Dirige las frecuencias mayores a una frecuencia de corte determinada hacia el altavoz de alta frecuencia y las frecuencias menores al altavoz de bajas frecuencias. Esos altavoces se han diseñado para obtener ciertas respuestas en frecuencia. El de bajas frecuencias se diseña para reproducir la parte baja del espectro de frecuencias hasta aproximadamente 3 kHz hasta casi 20 kHz. Es posible combinar los dos tipos de altavoces para producir el rango de audio completado de interés y proporcionar la óptima respuesta de frecuencia. Los valores de RL y C pueden elegirse de modo tal que los dos filtros tengan la misma frecuencia de corte, lo que se denomina como frecuencia de cruce. Entonces, diseñar una red de separación de tonos asumiendo que los altavoces manejan una resistencia de 8 ohmios y un condensador de 10 microfarads, determine inductancia y frecuencia de separación. Para ello inicialmente tomamos los datos que nos están solicitando. Para encontrar la frecuencia de corte se aplica la fórmula de 1 sobre 2pi por R por C. Tomando los datos que ya nos han dado en el enunciado, tenemos que 1 sobre 2pi por 8 por 1 por 10 a la menos 5 nos daría como un resultado en la frecuencia de corte de 1989 Hz, o sería igual a 1,989 kHz. Posteriormente se busca hallar el valor para la inductancia, que sería de R sobre 2pi por frecuencia de corte, nos daría como un resultado de 8 sobre 2pi por los 1989 de frecuencia. Tendríamos un resultado de 0,64 mHz. Entonces la inductancia sería de 0,64 mHz y la frecuencia de corte sería de 1,989 kHz. Para la estructura y diseño del circuito se aplicará de la siguiente forma: una entrada de señal donde se dividirá al altavoz de alta frecuencia y al altavoz de baja frecuencia. Realizará la conexión en paralelo, igual en paralelo para las masas. Esta será la forma en que se le dará estructura y diseño al circuito mediante Proteus. Luego de obtener el montaje mediante Proteus, encontramos que acá se encuentra el inductor, que será para el pasabajas, el altavoz de baja frecuencia. Tendrá su altavoz de una resistencia de 8 ohmios. Y en esta parte se encontrará el capacitor para el altavoz de alta frecuencia, con su altavoz de 8 ohmios de resistencia. Entonces, el propósito es encontrar los valores que hemos obtenido matemáticamente y realizar la prueba mediante la respuesta de frecuencia. Para ello inicialmente se le aplica al circuito un sine, que es igual al seno, y en la frecuencia se le colocará la frecuencia que hemos encontrado anteriormente. OK, y posteriormente se instalarán los puntos de prueba independientes para el altavoz de alta frecuencia y para el altavoz de baja frecuencia. Después de obtener las dos salidas, se procede a instalar el modo gráfico, en donde se podrán observar los valores obtenidos mediante la respuesta de frecuencia. Entonces, de acuerdo a la información y especificaciones suministradas en el enunciado, se pueden determinar que es un filtro pasivo, ya que está compuesto por resistencias, un capacitor y un inductor, además de que es un filtro de primer orden, ya que posee un solo capacitor en el paso alto y un inductor en el paso bajo. La característica del filtro de primer orden
es que presenta una atenuación pendiente de 6 decibeles por octava y una frecuencia de cruce que va a ser encontrada a menos 3 decibeles debido a la resistencia presentada por los altavoces. De esta forma se va a comparar si los valores obtenidos mediante las fórmulas matemáticas concuerdan de acuerdo a la característica de los filtros de primer orden. Para ello se arrastran las dos puntas individuales se oprime espacio y se modifican algunos valores de la tabla donde se indica la frecuencia de la referencia. Se indica que va a ser la entrada que se ha establecido anteriormente. La frecuencia inicial, para poder ampliar un poco más, se aplicará en 1000 Hz y la frecuencia parada será de 5000 Hz. Se oprime nuevamente espacio y se puede observar en el cuadro que la frecuencia cruce se va a encontrar a los menos 3 decibelios y aproximadamente el valor de la frecuencia cruce se va a encontrar a los 2 kHz o a los 1989 Hz. Ese fue el desarrollo de la actividad y espero que haya sido entendido.